Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente con ustedes aquí por medio de las redes sociales para predicar. Nosotros venimos, soy el pastor Jerry Shaw de la Iglesia Centro Bíblico de Gracia, y para el beneficio de nuestra congregación a causa del problema de la pandemia del coronavirus es que estamos transmitiendo en vivo. Espero que esto sea de bendición para todos. No sabemos cuánto tiempo va a continuar este cierre de las iglesias. No hemos recibido un comunicativo adicional por parte del gobernador Alfaro, ni nada a nivel federal tampoco. Entonces, mientras esto continúa, bueno, vamos a estar transmitiendo en vivo. Definitivamente, pues tenemos que también mantener en cuenta lo que dice Romanos capítulo 13, que debemos de obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, y aún tenemos la libertad de reunirnos en cuestiones espirituales. No se nos ha quitado el derecho de adorar, entonces seguimos obedeciendo a nuestras autoridades. En lo que vamos a ver en esta tarde es la continuación de Génesis. Para los que son miembros de la iglesia, ya saben, pero los que están viéndonos por primera vez posiblemente, en nuestra iglesia Centro Bíblico de Gracia, todos los sermones son hechos en serie. Es decir, que empezamos con un libro de la Biblia y continuamos hasta el final del libro. Lo vemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, de una manera exegética. Ya tenemos bastante tiempo estudiando Génesis. Y ahora estamos en Génesis capítulo 36. Vamos a estudiar todo el capítulo completo. Cosa que es algo raro que yo haga. Normalmente no hago estudios de capítulos enteros, pero ciertamente estamos hablando de algo que no tiene que ver con la semilla de la promesa Israel, y ciertamente no tiene nada que ver con la iglesia nuevo testamentaria. Por lo tanto, este mensaje que vamos a estudiar es plenamente informativo y realmente no es muy aplicable, pero vamos a aprender acerca de la nación de Edom en particular. Sin embargo, también vamos a ver que estamos estudiando aquí dos linajes, no nada más el linaje de Esaú, sino también el linaje de Seir. Vamos a empezar con una oración. Señor y Padre, le damos gracias por este tiempo que podemos reunirnos juntos como hermanos, alabando y glorificando su nombre por medio de este medio, Señor. Le damos gracias por las iglesias que están transmitiendo ahorita por estos mismos medios, Señor, para llevar tu evangelio, ya que las iglesias por este momento están cerradas por órdenes de gobierno. Le pedimos, Señor, que los que estén oyendo, los que vean estos videos, sean edificados, que su Espíritu Santo también trabaje con aquellos que no han recibido a su Hijo Jesucristo como su único y propio Salvador aún, y que ellos, si es tu voluntad, Señor, si ellos son llamados, escogidos, predestinados, que ellos sean salvos por usted. Gracias le damos por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Una cosa que me llama mucho la atención en relación a Génesis 36 es precisamente lo que mencioné hace unos momentos. ¿Qué tiene que ver el linaje de Esaú? ¿Cuál es la importancia del linaje de Esaú? ¿Y por qué está el linaje de Esaú realmente ahí de una forma todo un capítulo dedicado a la familia de Esaú y a Seir? Cuando ellos no son la semilla prometida, no son el pueblo escogido. Ciertamente tenemos que entender que Esaú y Jacob, aunque son gemelos e hijos de la misma semilla, la cual es Isaac, solo Jacob es Israel, el pueblo escogido. Esto claramente lo podemos ver aquí en capítulo 36, donde estamos leyendo. Podemos ver claramente que Esaú es Edom. Vamos al último versículo del capítulo 36.
el versículo 43, Génesis 36, versículo 43, el último enunciado del capítulo dice: Edom es el mismo, Esaú, padre de los edomitas. Él es el único, él y Edom es uno, él es el mismo. Pero ¿por qué entonces Dios está permitiendo que Dios, su Espíritu Santo, hizo que venga este linaje de Esaú previo al del pueblo escogido? Me gustó algo muy interesante que dijo el comentarista Scofield. Vamos rápidamente. Él se basa en este versículo para dar explicación del por qué Dios pone aquí el linaje de Edom. Vamos rápidamente a 1 Corintios. Es el versículo que él utiliza, que tiene mucho sentido también. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 46. Dice la palabra: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, está diciendo lo siguiente Scofield: lo mejor que tiene el hombre y que siempre falla, lo que sigue son las cosas espirituales, las cosas de Dios que triunfan. Es decir, que se pone el linaje de Esaú previo a Jacob y al linaje de ellos, por cuestiones de que Esaú representa la carne y Jacob, o el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, el linaje espiritual. Es muy interesante la postura de Scofield, pero antes de poder continuar aquí, tenemos que entender el bosquejo básico de cómo viene estructurado el capítulo 36 de Génesis. El primer punto que vemos, o en la primera división del capítulo 36, inicia en el versículo 1 y culmina en el versículo 19. Esto es la parte del linaje de Esaú. Si continuamos en el versículo 20 al versículo 30, tenemos la segunda división del capítulo. Del 20 al 30, nosotros podemos ver el linaje de Seir. El linaje de Seir es muy importante y ahorita vamos a hablar en unos momentos acerca del linaje de Seir. Lo importante de esto es para poder entender el trasfondo histórico del asunto. Y por último, la tercera división que tenemos dentro del capítulo 36 es del versículo 31 al versículo 43, donde dentro de estos versículos se puede ver la línea real edomita, o la línea monárquica, la línea de la realeza. De hecho, desde cuando empiezan ellos como gobierno monárquico hasta el primer rey de Israel, que naturalmente conocemos que es Saúl. Vamos a comenzar con el versículo 7. Entonces, ya después de haberlo bosquejado, vamos a comenzar con el versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Es decir, que cuando estaban por fin en tierra de Canaán, después de 22 años de estar separados, Esaú y Jacob, a la hora de la muerte de Isaac, su padre, ellos llegan a Canaán y empiezan a convivir juntos para rápidamente darse cuenta que la tierra no es suficiente, no podemos sostenernos, no es sustentable, son demasiados hijos de Jacob, son demasiados hijos de Esaú, no es sustentable. Entonces Esaú dijo: ya me voy. Al irse, realmente él arregló, o más bien llevó a cabo una profecía por parte de Dios, que Dios le dio a Rebeca. Vamos a ver esta profecía. Génesis capítulo 25 y versículo 23. Aquí dice la palabra de Dios: y le respondió Jehová a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí estamos viendo o estudiando en el capítulo 36 a lo que es la nación de Esaú, que viene siendo conocido como los edomitas. Entonces la nación de la cual Dios le habló a Rebeca en 25-23 es lo que vamos a estudiar, lo que estamos estudiando en el 36.
Entonces Esaú decide que él va a regresar a Edom. Él dice, yo ya me cansé, ya no hay suficiente, no podemos abastecernos, me voy a regresar a Edom, que era el territorio que él tomó. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Edom, o el terreno, geografía de Edom, podríamos llamarlo también que era lo mismo que el terreno de Seir. Seir fue previo a Edom, pero ahorita vamos a hablar de eso en unos momentos más. Entonces, previamente Esaú ya había estado en Seir. Vamos a ver Génesis capítulo 32 y versículo 3. Dice la palabra, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces Esaú ya estaba ahí previamente. También lo podemos ver en el 33, 14 y 16. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso al ganado que va, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y el 16 dice, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Entonces claramente Seir es el hogar de Esaú. Vamos a continuar ahora con el versículo 8. Génesis capítulo 36, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Volvemos a ver ahí en el versículo 8 claramente que Esaú es el mismo que Edom, cosa que ya habíamos visto en el versículo 43 y también en capítulos anteriores ya se había mencionado. Pero una cosa que es interesante acerca de Seir, Dios le dio a Esaú Seir. Sabemos por lo que nos dice la palabra de Dios que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Lo que es interesante aquí es que a pesar de que Dios aborrecía a Esaú, Dios aún así muestra su misericordia, muestra su bondad, muestra su gracia sobre alguien que él aborrece y le da las tierras de Seir. Vamos a ver eso, Deuteronomio. Capítulo 2 y versículo 5. Dice la escritura, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Entonces Dios, por su bondad y su grandeza y su misericordia, a pesar de que él aborrecía a Esaú, le da bondadosamente, misericordiosamente este terreno que era el terreno o el monte de Seir. Ciertamente esto fue hecho porque Dios no quería que los linajes se cruzaran. Recordemos que Dios quería que el linaje israelita, el linaje de la promesa, se mantuviera pura. Esto no sucedió porque podemos ver en muchas ocasiones a lo largo de toda la Biblia, una y otra vez, que el linaje escogido sí llegó a mezclarse, a casarse dentro del linaje edomita en varias ocasiones, lo cual estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero aún así, Dios es quien le dio estos terrenos en gracia, en misericordia, en bondad a Edom, a quien él había aborrecido. También podemos ver acerca de esto en Josué capítulo 24 y versículo 4, si ustedes gustan leerlos en casa. Ahora, vamos a regresar nuevamente aquí al capítulo 36 y vamos a estudiar rápidamente acerca de las esposas de Esaú y la descendencia que Esaú tiene con sus 3 esposas que se marcan aquí. Versículo 2 y 3. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán a Ada, es la primera mencionada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabayot. Estas son las 3 mujeres que se mencionan como esposas de Esaú en estos versículos. Lo interesante es que estas 3 mujeres no coinciden, más que una, con los versículos
que hablan de las esposas de Esaú previamente. Vamos a verlo. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 26 y versículo 34. Dice la palabra de Dios en 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri Eteo, y a Basemat, es la que sí coincide, hija de Elón Eteo. Entonces aquí tenemos una cuarta esposa que se menciona, Judit. Entonces tenemos a Ada, tenemos a Olibama, y la tercera, ¿cómo se llamaba? Me cuesta trabajo pronunciar estos nombres. Ada, Aholibama y Basemat. Entonces, estas son las tres mencionadas en el 36. Judit no está incluida. Si nosotros nos vamos también y nos adelantamos a Génesis capítulo 28 y versículo 9, nosotros vemos a una quinta esposa. Dice, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Bayot, además de sus otras mujeres. Entonces tenemos registrados 5 esposas. Algunas personas, algunos eruditos dicen, no, es que no eran 5, nada más eran 3. El asunto es de que 2 de ellas tenían múltiples nombres, como por ejemplo en el caso de Cefas, que se llamaba Pedro también, o Saulo, quien era Pablo. Entonces ellos dicen, bueno, entonces son 2 esposas que tenían nombres dobles. La realidad es que no coinciden tampoco el linaje de ellas. Pero, bueno, en el capítulo 36, lo interesante y lo importante son las hijas, o los hijos, los descendientes, perdón, de estas 3 que se mencionan, que son Basemat, Ada y Aholibama. Versículo 3 y 4. Y Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. 4. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Entonces podemos ver en estos versículos a los 5 hijos que él procreó por medio de estas 3 esposas mencionadas. A partir del versículo 9, estos mismos 5 hijos se vuelven a mencionar. Podríamos decir que los versículos 2, 3, 4 y 5 tan solo son el resumen de lo que sigue. Entonces en el versículo 9, 10 y 11 podemos ver que se vuelvan a repetir estos 5 nombres de sus hijos. Versículo 9, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte Seir. Versículo 10, estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefeo, Gatam, Cenaz, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, versículos 11 y 12 son los hijos y nietos que le nacieron a Esaú por parte de Ada. En el versículo 13 vemos los hijos y nietos que le nacieron a Esaú por parte de Basemat. Dice el versículo 13, los hijos de Reuel, que era el hijo, fueron Naat, que ahora son los nietos, Sera, Sama, Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y en el versículo 14 y 15, versículo 14, podemos ver los hijos y nietos que tuvo Esaú por parte de Aholibama. Versículo 14, estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Esaú. ¿Ya? Y el versículo 15, estos son los jefes entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Cefo y Cenas, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Entonces, a partir del versículo 15 comenzamos a leer que habla de jefes. Esto es muy interesante. Se llamaban jefes. La forma en que se usa en el hebreo original implica que cada jefe estaba sobre un total de 1000 personas. Bien. Esa es la forma en que se usa en el hebreo original. Entonces, suponiendo, al contar estos, terminan siendo 14
jefes. Es decir, que del linaje de Esaú, de sus hijos y nietos salieron 14 jefes. Es decir, que estos jefes que estaban por encima de 1000 personas, asumiendo que el número es exacto, que no lo dudo, pero vamos a asumir que el número es exacto y que son 1000 personas por cada jefe y son 14 jefes, eso implica que son 14,000 personas bajo la autoridad de Esaú, o 14,000 personas edomitas aquí. Si nosotros nos vamos a su contraparte, a partir del versículo 20, vemos el linaje de Seir. En el linaje de Seir, que empieza en el versículo 20, vamos a leer el versículo 20. Estos son los hijos de Seir, Oreo. Esto se me hace un juego de palabras algo chistoso. Fíjense, Esaú se casa con la hija de un eteo y se casa con la hija de un hebeo, pero él vive en las tierras del Oreo. ¿Okay? Entonces se casó con una hija de Tea, se casó con una hebea y vive en las tierras de Oreo. Entonces, versículo 20, estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná. Y cuando nosotros llegamos a la parte del versículo 29, comenzamos a ver los jefes que tenía Seir, los jefes que él tuvo. Versículo 29, y estos fueron los jefes de los Oreos. Los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Es decir, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jefes. En otras palabras, son tan solo 7,000 bajo el cargo. Mientras que los de Edom tenían 14,000 bajo su cargo. El doble. Entonces, fácilmente, cuando llega Esaú a tierras de Seir, fueron dominantes. Dominaron todo el pueblo de Seir porque eran lo doble en número. Lo único que podían hacer los descendientes de Seir era entregar las llaves de la tierra. Tengan, es suyo. Y así fue básicamente como Edom se quedó con las tierras de Seir por gracia y bondad y misericordia de Dios, gracias a los grandes números que poseía Edom. Pero vamos a continuar con el asunto de Edom. Estos 14 jefes, en realidad, Edom como nación aún no existía. Eran simplemente tribus. Era un gobierno tribal. Eso era, con sus 14 jefes dentro de su distrito. Pero eventualmente, esta nación tribal llega a cambiar su tipo de gobierno y cambian su gobierno a ser un gobierno monárquico. Esto lo sabemos por lo que dice el versículo 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los judíos de Israel, fueron estos. Volvamos a leer eso. Está diciendo que los reyes que reinaron, reyes edomitas que reinaron antes de que Israel tuvo a su primer rey, sabemos que el primer rey fue Saúl, fueron estos, y tiene una lista bastante amplia del versículo 32 al versículo 39 de reyes que reinaron, o reyes edomitas que reinaron antes del rey Saúl. Muchos. Estuve junto con el hermano Víctor el día de ayer tratando de sacar cuentas para saber más o menos cuántos años había entre el primer rey monárquico de los edomitas y el primer rey Saúl de los judíos. Tratamos de sacar las matemáticas lo mejor que pudimos y es un aproximado de entre 300 y 350 años. Antes del reinado monárquico judío ya existía el reinado monárquico edomita. Es decir, que Edom como nación creció más rápido y más grande y ya estaba mejor establecido y administrado que Israel. Por más de 300 años ya existía la nación edomita previo a que Israel llegara a formarse
ya como una monarquía. Una cosa muy interesante que podemos ver a partir del versículo 31 al 43, perdón, después del versículo 40, llegamos al versículo 40 y dice: estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Misbar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Entonces, del versículo 40 al versículo 43, nosotros podemos ver que vuelve a mencionar los jefes, aunque del 32 al 39 menciona cuáles eran los reyes de Seir, o los jefes de Seir. Aquí ahora menciona a los jefes de Esaú nuevamente, disculpen. Entonces, una cosa muy interesante acerca de esto es el versículo 31. Tengo que enfocarme en el versículo 31 porque tiene algo muy interesante. En cuestión al versículo 31, y con esto los vamos a dejar porque realmente no hay mucho más que decir acerca de estos linajes edomitas. Pero una cosa interesante que podemos notar en el versículo 31 es que el Pentateuco siempre se le acredita como escritor a Moisés. Pero a la hora de ver el versículo 31, nosotros vemos que es muy probable que Moisés no haya escrito esta porción de Génesis. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Moisés murió antes de que el rey Saúl llegara a ser rey. Antes de que se sentara en el trono, Moisés ya había fallecido. Y al leer el versículo 31, esto implica que la persona que escribió el versículo 31 tuvo que haber vivido después del tiempo del rey Saúl, mencionando los reyes edomitas desde su incepción como nación monárquica hasta el rey Saúl. Ahora, estoy diciendo que estoy limitando al Espíritu Santo al decir que no fue Moisés. No, ciertamente no. El Espíritu Santo, por ejemplo, en el libro de Isaías, el Espíritu Santo inspiró al escritor de hablar por nombre de Ciro. Menciona a Ciro por nombre 200 años antes de que Ciro naciera. Isaías lo menciona por nombre. Entonces, es posible entonces que Moisés haya sido inspirado por el Espíritu Santo para conocer todos estos nombres y detalles del versículo 32 al versículo 39 acerca del linaje. Sí, ciertamente Dios Espíritu Santo pudo haberlo inspirado. No estoy limitando el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, sí es una cuestión muy interesante a la cual pensar. Por último, en cuestión a estas monarquías, estamos hablando mucho de estas monarquías. Y quiero hacer notorio, en cuestión a los reyes que reinaron, estos reyes no eran por cuestiones de dinastía. Si ustedes observan del 32 hasta el 39, ninguno tiene el mismo apellido o vienen, del mismo linaje. Sabemos que vienen de la misma familia de alguna forma u otra porque todos son edomitas, pero no era una cuestión de que el abuelo rey le pasara su trono a su hijo y su hijo al nieto y etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver en el versículo 32, Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y en el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab,
hijo de Sera de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam de tierra de Temán. Entonces no nada más su descendencia fue diferente, sino también su lugar de origen. Las ciudades de las cuales ellos estaban eran diferentes ciudades. Entonces eso nos muestra algo interesante. No solo el pueblo de Edom se fue de tener jefes tribales y cambió ese gobierno tribal por un gobierno monárquico, sino que en cierta forma me atrevería a decir que tenían tintes de democracia. ¿Por qué lo digo? Porque estas personas no es una dinastía tras otra. Si son de diferentes lugares y tienen diferentes padres, eso implica que tuvo que haber algún tipo de votación por parte de alguien para poner a estas personas dentro del reinado. Entonces podemos ver el avance político que hizo Edom, de ser Esaú solo, a tomar parte de un heveo, de un eteo, vivir con los horeos, quedarse en tierra de los horeos, tener un gobierno tribal, a tener un gobierno monárquico con tintes de algún tipo de democracia. Ciertamente, Edom no era un gobierno cualquiera. Sí tenía características bastante complejas. Obviamente no tenemos más información, pero era un país, una nación avanzada. Y antes que su contraparte, sus hermanos, los semitas, los israelitas. Como había mencionado, este mensaje es mucho más informativo que aplicativo, de aplicación, pero ciertamente podemos entender un poquito más acerca del linaje de los edomitas, de la nación de Edom. Y a partir del capítulo 37, que es lo que veremos la semana próxima, hasta el final, el capítulo 50 de Génesis, veremos la vida de José, el soñador, que es un tiempo muy bonito. Esperemos podamos ver todo esto en los próximos meses. Espero que este mensaje haya sido de bendición para todos los que estuvieron conectados viendo esta transmisión. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, porque usted es soberano, usted está en control de esta epidemia, usted está en control de este virus, Señor, y Señor, sabiendo que usted nos guía y usted está en control de todo, eso debería de ser suficiente para tener a todos los creyentes alrededor del mundo tranquilos. Te pedimos, Señor, que podamos comprender esa realidad. Le pedimos también, Señor, que su Espíritu Santo, quien mora en la vida de cada creyente que ha aceptado a su Hijo Jesucristo como su único y propio Salvador, Señor, que nosotros podamos, los creyentes, podamos impartir tu palabra a aquellos que no han aceptado a Cristo, para que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en los corazones de ese individuo para convencerlos de pecado, atraerlos a arrepentimiento y convencerlos de juicio, Señor, para que acepten a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, le damos porque la salvación es suya y no es algo que nosotros podamos ganarnos o comprar, sino únicamente por medio de su gracia, un regalo que no merecemos. Le damos gracias, Señor, por su grandeza, por las iglesias también que están predicando su palabra alrededor de nuestro estado de Jalisco, de México, de todos los países hispanos, de todo el mundo, Señor. Gracias le damos por esas iglesias que el día de hoy están transmitiendo por medio de estos medios, ya porque los gobiernos han cerrado nuestras iglesias temporalmente. Y Señor, le estamos pidiendo que en un tiempo no muy lejano podamos nuevamente congregarnos dentro de nuestras iglesias para alabar y glorificar y honrar su nombre juntos como hermanos en la persona de Cristo Jesús, quien nos une. Gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.